lo mismo que te ha pasado a ti con Jordi Wild. Como tuvimos la semana pasada el episodio Plus, pues hemos decidido juntar los mejores podcasts de la semana pasada y de esta. Entonces yo traigo 3 de esta y 2 de la semana pasada. Y una de la semana pasada que descubrí, yo ya los había escuchado alguna vez por Reels, me había salido alguna vez. Y si no me equivoco, he escuchado una entrevista del padre, porque es un podcast padre y un hijo, ¿vale? Que son los dos Javier López, padre e hijo, y el podcast es Cuéntanos tu éxito. Y es un podcast que está sobre todo centrado porque ambos son abogados. Bueno, el hijo está estudiando Derecho y el padre es abogado. 30 y pico años de experiencia y él tiene ¿cómo se llama? Tiene la empresa Área Jurídica Global, que es como su despacho de abogados, pero que están repartidos por todo el mundo, ¿vale? Y son eso, un padre y un hijo, hablan sobre fiscalidad, sobre proteger tu patrimonio, sobre pagar menos impuestos, sobre la fusión de empresas, la venta de empresas, ahorrar dinero en ese proceso, todo ese tipo de temas. Pero lo hacen desde 2 puntos de vista, ¿no? Está el punto de vista del padre como la voz de la sabiduría y el punto de vista del hijo es un poco como José Elías y Eric Ponce, ¿no? Y el hijo es como esa bajada a tierra, esa explicación como para gente que no tiene ni idea del sector, ¿vale? Entonces, justo descubrí el podcast la semana pasada que normalmente ellos hacen tertulias y entrevistas. En este caso es una tertulia entre los dos, ¿vale? Y hablan un poco de todo y el podcast empieza con, que esto me ha gustado mucho, un clip viral que se ha hecho de Javier López Hijo, hablando sobre las SLU, las Sociedades Limitadas Unipersonales, y cómo no sé exactamente los términos, ¿vale? Pero al final él decía que dependiendo de qué tipo de sociedad limitada, de sociedad te crees, puedes pagar más o menos impuestos y total que al final, o sea, el vídeo tiene como 7 millones de reproducciones, pero le han caído un montón de hate, porque hay cosas que dice que no son del todo ciertas y tienen más de 7 millones. 7 millones de reproducciones del Reel. Ah, bueno. El Reel, no es un podcast, es un vídeo que pillaron al hijo en mitad de un evento y le hicieron unas preguntas y el chaval pues se puso ahí a explicarlo y entonces el padre le dice, vos todo lo que has dicho está mal dicho, ¿sabes? Y se ponen ahí los dos a corregirlo. Y así empieza un poco el podcast. O sea, que es de papel y boli este episodio. O no, este episodio y todos, Ya. porque es espectacular. Explica las diferencias entre SL y SLU, la responsabilidad del administrador. Habla perdón. Del domicilio social que le pongas a tu empresa, que recomienda siempre ponérselo a un despacho de abogados, que el señor no tenía ni idea. Pero cuando te creas una empresa, mucha gente lo pone el domicilio en su casa, ¿no? Entonces, cuando te viene una inspección, te viene la inspección a tu casa. Y si tienes hasta 120.000 euros en efectivo, o sea, más de 120.000 euros en efectivo te puede derivar en delito penal. Te vas a la cárcel, ¿sabes? Por tener más de 120.000 euros en efectivo. Si tú tienes ese dinero en efectivo en casa, pero tu sociedad no está vinculada a tu residencia, no puede entrar en tu casa. Entonces, por esa parte, digamos que te libras, ¿vale? Quien tenga Fiat, la verdad que no lo está haciendo muy bien. No, desde luego que no. Pero bueno, hay mucha gente que al final el dinero o sea, negar su existencia es negar una evidencia. No, está claro. Pero bueno, eso, da un montón de recomendaciones, habla sobre las estructuras fiscales, la escalera de empezar como autónomo, luego SL, luego una patrimonial, luego la holding, explica qué es cada una, en qué momento pasar de una a la otra, luego da ejemplos y anécdotas de un cliente suyo que vendió su empresa sin holding y pagó un 47% en impuestos. Si hubiera tenido la holding, ¿sabes cuánto hubiera pagado? Un 1,25 de impuestos. Es una barbaridad, pero es que es real. Ya, Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Esos son los típicos trucos que siempre dicen de... Exacto. Si sabes los truquitos, pues puedes ahorrarte mucho más. Sí, exacto. Luego también habla de la diferencia entre contratar autónomos o contratar empresas, el problema de los falsos autónomos. Él dice que no contratan nunca autónomos porque a lo mejor tú contratas a un autónomo, ¿vale? Pero si ese autónomo solo te tiene a ti como cliente y tú no, como empresa no lo sabes, te puede venir a ti la inspección y la multa te cae a ti, bueno, os cae a los dos, pero te cae a ti por tener un falso autónomo, por en vez de tenerlo contratado,
que él esté autónomo, ¿sabes? Y eso yo no lo sabía. También es verdad que esas inspecciones te vienen a partir de cierto número de ingresos, exacto. Como de facturación. Más temas de los que habla del fraude fiscal, de unas movidas que, o sea, tenéis que ir a verlo porque lo explica paso a paso, pero explica, hay un modelo que se llama LLC en Estados Unidos, que tú puedes crearte la estructura en Estados Unidos, como mandar las facturas allí, es una movida, pero que puede hacer que o sea, que si te buscan, que no te pueden encontrar. ¿Vale? Es una especie de... No es un paraíso fiscal, porque no es un paraíso fiscal, pero... No, es una medida para complicar el rastreo. Exacto, correcto. Y eso. Y dice, hay un momento que dice, es mejor tener 10 millones menos y dormir tranquilo que exponerse a riesgos. Porque hay mucha gente que, pues eso, que busca ahí el entresijo y no sé qué, y al final, por quitarte 10 millones cuando tienes 300, 10 millones menos, te quitan... Vale, si tienes 300 Hombre, millones, vale. claro, Si no tienes 300 millones... pues prefiero los 10 millones y arriesgarme a algo, no sé. No, claro. Y eso, y luego habla un poco sobre política y sociedad también, y dice que el problema no es pagar impuestos, sino lo que se hace luego con esos impuestos, que al final, pues lo que sabemos todos, ¿no? Y eso es un poco todo. Luego hablan también de marketing, de su newsletter y tal, pero bueno, eso ya es un poco temas más. Yo he intentado como destacar lo más destacable, valga la redundancia, para llamar la atención, porque de verdad es un podcast que vale mucho la pena. No conozco a nadie más padre e hijo que hagan esto. No, yo creo que tampoco. No. Igual que tampoco conozco a parejas que hagan esto. Pocas, sí. Yo no conozco. Bueno, yo soy de gente que hace vídeos en YouTube No, pero de pareja juntos, pero es como tal, ¿no? Sí. Podríamos ser también Únicos. únicos. El guay. Pues eso, cuéntanos tu éxito, podcast súper recomendado, lo traeré más a menudo. Esta semana también he escuchado uno sobre real estate, sobre un chico de Valencia que tiene 28 años y tiene una fortuna. Ha hecho una fortuna con el real estate, muy, muy interesante también. Y, en fin, lo voy a ir escuchando progresivamente y de vez en cuando lo traeré porque, de nuevo, de papel y boli, este podcast. Pasamos al siguiente.